Hoy estamos con Gustavo Duncan, columnista del Tiempo, profesor del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT de Medellín. Es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Northwestern, autor de los libros Más que plata o plomo y Los Señores de la Guerra. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor. No, muchas gracias a ti, Alberto, por esta invitación. Una pregunta antes de todo. ¿El COVID-19 está ayudando, es un problema para los carteles, para la mafia o no? En parte pareciera que sí, porque traficar con drogas es un poco más difícil, porque el número de interacciones o de intercambio que hay entre los países productores y los países consumidores pareciera haber disminuido, al igual que la disponibilidad y el consumo de la droga, pero no hay una conclusión definitiva, o sea, no tenemos información para poder decir que definitivamente se han caído el consumo de droga o se ha caído la posibilidad de introducir drogas en los mercados finales. Quizá en 1 o 2 años, cuando ya diversas fuentes comiencen a entregar información, sabremos definitivamente. Aunque, por ejemplo, hace poco salió un artículo en el Washington Post donde hablaban que los precios de la hoja de coca en Perú se habían desplomado. Entonces ya hay señales de que ya las cosas pueden no estar saliendo bien. ¿Qué tiene que ver un periodista franco-italiano con un profesor colombiano? Porque yo soy del sur de Italia y en Italia, ustedes saben, hay unos carteles criminales que controlan parte del territorio, aunque el gobierno quiera decir que no. Nosotros tenemos la mafia, tenemos la camorra, tenemos la mafia en Sicilia, tenemos la Sacra Corona Unita en Apulia. El profesor explica también la relación que tiene el narcotráfico, que tienen los carteles con la narcopolítica o la política corrupta y sobre todo la influencia de la mafia mexicana, de los carteles mexicanos en Colombia. Profesor, antes de todo, ¿hay similitudes y diferencias entre los narcos colombianos y los narcos mexicanos? Sí, claro que hay muchas similitudes, pero también hay enormes diferencias. Los narcos colombianos tuvieron una trayectoria muy distinta porque a finales de los 70 y principios de los 80 ellos tuvieron que enfrentar la guerrilla. Y cuando uno tiene una guerrilla poderosa al lado, como eran el ELN, el EPL y sobre todo la FARC, los narcos colombianos rápidamente tuvieron que crear ejércitos privados para protegerse y para controlar territorio. Y eso marcó gran parte de la trayectoria. Asimismo, el enfrentamiento contra la guerrilla, en un contexto de Guerra Fría y luego en un contexto de posguerra fría, influyó sobre el tipo de alianzas que había entre sectores del Estado y los narcotraficantes. Es decir, los grupos paramilitares que se crean, muy ligados al narcotráfico, representaban una posibilidad de enfrentamiento contra un enemigo común, como era la guerrilla. Entonces el Estado tenía que escoger a quién enfrentaba y si eventualmente los narcotraficantes estaban ofreciendo no solo corrupción a sus funcionarios, sino también les estaban ofreciendo la posibilidad de derrotar un ejército que quería suplantar al Estado, pues eso marcaba grandes diferencias en la trayectoria que iba a tomar. En México, en cambio, los narcotraficantes estaban supeditados al PRI, o sea, un alcalde de un pueblo pequeño disponía, antes de que finalizara el gobierno autoritario del PRI, del soporte de los aparatos armados del Estado. Entonces, podría no tener los recursos, podría no ser poderoso, pero eventualmente el gobierno central aplastaba cualquier tipo de insurrección de los narcotraficantes. Eso cambia cuando en el 2000 es electo Vicente Fox y se abre ya el sistema democrático y ya la clase política a nivel local no cuenta con el respaldo del aparato coercitivo del Estado. Entonces comenzamos a ver ya que los narcos comienzan a asumir el control territorial y el control de la población con mucha mayor autonomía. Y ahí es cuando comienza la guerra del narco en México. Entonces, hay grandes diferencias. Mientras el narco en Colombia
Lo que estuvo detrás fue un proyecto de potenciación de un conflicto interno donde los narcotraficantes se convirtieron en señores de la guerra y a la postre obligaron al Estado, por la amenaza que significaba, a empezar a cumplir sus funciones a lo largo del territorio, en lugares donde antes no los cumplía. En México, el tema del narco y la guerra del narco está más relacionada al proceso de democratización. O sea, cómo se copan unos espacios donde antes el sistema autoritario los copaba. Profesor, una pregunta. En Italia, una de las críticas que se han hecho, por ejemplo, a varios gobiernos pasados, ha sido el intento de hablar políticamente con la mafia, de ponerse de acuerdo para que efectivamente la mafia termine su trabajo sucio, vamos. En México, ¿hubo un intento como eso para intentar hablar políticamente con los narcos, con los carteles, con el clan del Golfo o no? Miren, hay ahí un pequeño detalle, es decir, cuando nosotros hablamos de que controlan, esto es distinto a lo que uno podría decir a un Estado dentro del Estado. Es decir, ni México, ni Italia, ni Colombia son estados débiles. Es decir, esto no es un estado subsahariano que colapsa, como podría ser un Sierra Leona o un Afganistán. Aquí estamos hablando de estados centrales fuertes, relativamente fuertes. Y lo que suele ocurrir es que las mafias, o en este caso con los carteles o paramilitares en Colombia, controlan a la población junto con el Estado. Se trata de un cogobierno en realidad. Es decir, existe un Estado, pero está compuesto por el aparato coercitivo de la mafia y el aparato coercitivo del Estado. Y gobierna de manera sobrepuesta y simultánea. Y eso es súper importante para entenderlo, porque para que eso ocurra hay coordinación. Para darle una idea, es decir, para hacerlo más fácil de entender, pongamos una población que es gobernada simultáneamente por el Estado y por la mafia. Si alguien de esa población tiene un problema de que lo roban o necesita un crédito sin garantías, él va a ir a donde quién, a donde la mafia, porque sabe que el jefe mafioso le va a capturar el ladrón o le va a prestar un dinero, así sea tasas de usura. El Estado no lo va a hacer, las instituciones del Estado no funcionan. Pero si esa misma persona necesita comprar una casa, ¿a dónde va a ir? Necesita una hipoteca, pues va al Estado, va a las instituciones legales. Entonces, cuando nosotros tenemos ese fenómeno, lo que ocurre es que finalmente hay coordinación. Eso no se lleva mediante procesos de paz o negociaciones abiertas. Es decir, ningún político va a salir públicamente a decir que están negociando con una organización criminal el gobierno de las personas. Y esto es importante porque lo que suele ver la sociedad y la opinión es un mero proceso de corrupción en que un mafioso le paga a un político para que lo deje ganar dinero. Y esto es más complejo, porque en realidad el mafioso le está pagando para que lo deje gobernar un pedazo de la sociedad. Por gobernar un pedazo de la sociedad, obviamente, va a ser mucho dinero. Es decir, México, por ejemplo, si a uno le permiten gobernar una plaza, es decir, un lugar de tránsito de droga, pues va a ganar toda la renta que produzca la droga que por ahí pasa. Pero esto es muy distinto, ¿sí? No, siga. Pero esto es muy distinto a los casos en que la corrupción se trata solamente de dejar ganar una ganancia y no dejar gobernar. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que uno encuentra es que hay corrupción, más de la que uno cree, pero la corrupción se centra exclusivamente en dejar a que un narcotraficante venda drogas, no a que gobierne. Y eso es una diferencia enorme. Ahora, si nosotros hacemos un análisis sociológico ya más distanciado de los problemas que puedan causar y los aspectos negativos que hay en la corrupción, uno tendría que entenderlo como el uso de las instituciones legales, en este caso las instituciones democráticas, para delimitar hasta dónde va a llegar la influencia en el gobierno de la población, en el control del territorio, por la organización criminal y hasta dónde van a llegar las instituciones del Estado. Y esa es una negociación que se hace permanentemente. En Colombia han existido escándalos como el proceso Chomil y la parapolítica, que se han mirado solamente como corrupción, pero no se han visto como el intento de la clase política y de las organizaciones criminales de poner límites hasta dónde manda uno y hasta dónde manda el otro. Igual pasa en México, por ejemplo, al día de hoy comenzamos a saber ya información de una década atrás
donde era claro que el Chapo Guzmán, Mayo Zambada y otra serie de carteles venían negociando no solo con autoridades mexicanas, sino también con autoridades como la DEA para definir cómo se iba a gobernar México y cómo se iba a parar la guerra. Lo que llevó a la contención de los Zetas, que en ese momento era el cartel más violento. Igual pasa en Italia. De hecho, gran parte de las rupturas y las guerras contra el Estado se dan por capos mafiosos que no son capaces de establecer canales de comunicación con el Estado. Por ejemplo, en Sicilia está el caso de Toto Riina, quien es el que termina asesinando al juez Falcone. Obviamente llega el momento en que el Estado utiliza toda su capacidad coercitiva y termina aplastando a este narco y lo suple otro mafioso, al que le quitan poder en el sentido en que comienza a controlar menos y aspira a llenar menos los espacios de control del Estado. Profesor, una de las definiciones más actuales de terrorismo es cualquier individuo o grupo que usa la violencia para alcanzar un objetivo político. Ahora, Estados Unidos consideran que los carteles de la droga, vamos, encajan en esta definición. ¿Qué opina usted? ¿Juegan un papel todavía más importante ahora los Estados Unidos en la política de México, a pesar de un presidente como AMLO? Ahí, es decir, el problema de esa definición, y sí que un poco crítico, es que ahí cabe todo el mundo. Es decir, si la idea de estos carteles es gobernar, pues matar a un enemigo, así sea criminal, también sería terrorismo. Pues está aplicando violencia. De hecho, creo que el alcance de lo político debería ser mejor definido, lo mismo que el tipo de acto violento que se comete. Si el terrorismo debería centrarse más en aquellos actos de carácter violento que no están dirigidos a la destrucción de un enemigo concreto armado, sino de manera indiscriminada contra la población civil para obtener un objetivo político relacionado no necesariamente con un gran ideal, una gran ideología, sino eventualmente con el control efectivo de población. Y ahí sí tendríamos ya una medida para poder definir, bueno, hasta dónde estos carteles son terroristas y qué tipo de terroristas son, porque también son muy distintos al terrorismo más clásico, llamémoslo unas palabras que pueden ser malinterpretadas, un terrorismo inspiracional, como podría ser el de Bin Laden. Bin Laden, sí, es decir, el derrumba las Torres Gemelas, un acto terrorista atroz, enorme además, inédito en la historia, pero él no tenía un objetivo político claro como tal. Es decir, yo voy a tumbar a las Torres Gemelas y a cambio de no cometer estos actos, yo quiero determinada forma política en el mundo árabe. No, tumba las Torres Gemelas y lo que quiere es sacar a Estados Unidos, el Satán del mundo árabe, algo muy etéreo, pero que termina inspirando a gran parte de la población en determinados países del mundo y determinadas comunidades. Ese tipo de terrorismo no, definitivamente no es el terrorismo del narco en México. El terrorismo del narco en México, esa violencia que incluso actúan contra civiles, es un terrorismo dirigido a el control de plazas. En este caso pueden ser ciudades o regiones que son importantes y estratégicas para la producción y la movilización de droga hacia Estados Unidos, sobre todo, pero también hacia otros lugares, pero principalmente Estados Unidos. Ahora, México, al día de hoy, después de la guerra que hace Calderón y Peña Nieto, a finales de la década del 2000 y principio de la década del 2010, pudo contener a una superorganización como los Zetas, que querían copar espacios más allá de lo que eran las esferas del crimen organizado. Es decir, narcos como los de Sinaloa, por ejemplo, no cobraban extorsión y gobernaban y dejaban que la clase política se encargara de los asuntos públicos y a cambio ellos se enriquecían con el narcotráfico. Los Zetas no, los Zetas inspiraron toda una nueva tecnología de control social en que a los pequeños delincuentes los reclutaban y comenzaban a cobrar extorsión y se expandían por todo el país. Además de eso, comenzaron a ejercer violencia muy desafiante contra las autoridades estatales y contra las autoridades políticas. Obviamente el Estado se va en contra de los Zetas, logra parar esa máquina, pero luego que ganan esa guerra, pues viene la siguiente guerra, que es la lógica, y es la guerra ya
dentro del propio cartel de Sinaloa para definir, bueno, cómo queda el nuevo liderazgo. Y ahí es donde surge lo que es Cartel Jalisco Nueva Generación, las divisiones dentro de Sinaloa, la captura del Chapo, y lo que tenemos es una nueva guerra. Hay diferencias, la palabra no es correcta, pero hay diferencias ideológicas entre los diferentes carteles, es decir, carteles que dicen tenemos que utilizar la violencia y carteles que quieren una solución más política con el Estado. Por supuesto. Y no solo hay diferencias ideológicas entre otros los carteles en ese sentido, que son más que ideológicas, son diferencias digamos, en las líneas de actuación. Serán unos que dicen, nos centramos en esto, no nos metemos con la población civil, sino hasta este límite, gobernamos, resolvemos determinados tipos de injusticia entre la población civil, pero otras no abusamos en determinados puntos. Hay otros que no, pero también lo hay dentro del propio Estado. Es decir, hay funcionarios del Estado que la línea de ellos no es llevar a cabo una serie de negociaciones con los narcos para ponerle límite, sino utilizar los narcos para ampliar su base de poder y no poner restricciones. Si es necesario que los narcos trafiquen más drogas o que gobiernen más a la población para que ellos mejoren en la competencia electoral, lo hacen. Así que no solo podemos ver diferencias, lineamientos entre los carteles, sino también dentro de la propia clase política. Lo de ANLO es ambiguo, porque a rato pareciera llevar una línea de no querer enfrentarse con los narcos y evitar los problemas políticos, los problemas de seguridad que implica el narcotráfico, pero al mismo tiempo pareciera ser muy entre ingenuo e incompetente para hacer transformaciones dentro del propio Estado. El episodio de Culiacán es diciente. Es decir, un sector de la fuerza del Estado captura al hijo del Chapo, el ejército del Chapo rodean a la fuerza de seguridad, secuestran a miembros de la fuerza de seguridad y hacen un canje entre el hijo del Chapo y los oficiales y los soldados que habían sido capturados. Y a cambio se evita una guerra en Culiacán. Eso hubiera llevado a centenares o miles de muertos. ANLO apoyó ese movimiento. Y desde el punto de vista político tenía mucho sentido. No solo evitaba que se muriera mucha gente y que se iniciara una ola de violencia, sino que ANLO, si iniciaba esa ola de violencia, tenía que entregar el poder a muchos miembros de la fuerza de seguridad, a figuras que manejaban el aparato militar del Estado y el aparato policivo, y él iba a perder poder. Y ANLO, digamos, a mi modo de ver, tomó una buena decisión. O sea, México, que el Estado mexicano quedó humillado entre el resto del mundo porque devolvió al hijo del Chapo, pero al mismo tiempo él evitó unas muertes innecesarias y evitó perder el poder frente a los militares. Sin embargo, viene la segunda movida, en que uno dice, pues, ¿qué le pasa a ANLO y cuál es su capacidad de maniobra como líder político? Y es que al parecer él no ha hecho mayor cosa para retomar el control sobre la fuerza de seguridad para ponerle un límite a los narcos. Pareciera ser que es más importante para él seguir gobernando y evitar enfrentarse a las fuerzas de seguridad, y eso sí es negativo. Profesor, uno de los problemas dentro de la Unión Europea es el hecho que carteles como la mafia, como la camorra, delinquen y hacen dinero, a lo mejor con la droga y con la violencia en determinados territorios de Italia del Sur, pero hacen poderosas inversiones en el resto de Europa, inmobiliarias, compran restaurantes. Pasa lo mismo con este inmenso cash flow mexicano, por ejemplo, en los países más ricos, pero también más estables como los Estados Unidos. Eventualmente sí, pueden tener inversiones, muy seguramente lo tienen, pero el análisis más bien es el siguiente, porque esto pasa no solo de México a Estados Unidos o del sur de Italia a otras regiones de Europa, pasa al interior de México y pasa al interior de Colombia. Es decir, hay zonas en Colombia donde carteles o grupos paramilitares gobiernan, son el Estado y son un desafío a la autoridad del Estado porque se están apropiando de funciones que son propias del Estado. Pero uno va a Bogotá o Medellín o Cali, las grandes ciudades de Colombia, ya hay zonas donde claramente hay inversiones que son productos del narcotráfico, inversiones que están hechas para lavar. Lo interesante es que en ese lugar no representan un desafío político.
En el momento en que el dinero del narco, del dinero de las mafias, entra en una cuenta bancaria, está aceptando las instituciones regulatorias del Estado. Es el Estado el que gobierna. Y en ese momento, la única herramienta con que cuenta la mafia para poder proteger su dinero es la corrupción. Es simplemente sobornar. Entonces, digamos que la plata finalmente permanece allí, pero no la amenaza política. Y eso pasa no solo, como decía, no solo en Italia, sino en México, Colombia, en todas las partes. Seguramente, por ejemplo, no conozco el caso concreto, pero si uno va a Moscú, Putin es quien gobierna. Y Putin no se va a dejar quitar el control de los mafiosos, pero los mafiosos tendrán que invertir en Moscú para lavar su dinero. Y necesitarán de corrupción, sin tener ellos capacidad autoritaria, capacidad coercitiva para gobernar. Y eso tiene que ser visto en esos términos. Entonces, más bien, el mensaje es, no es tanto que sean hipócritas quienes reciben las inversiones, sino que los lugares periféricos donde gobiernan las mafias deberían pues, recuperar ese control y no negociar con las mafias la producción de esa riqueza, no al costo de tener que ceder a una organización criminal el gobierno de las personas. El hecho que no hay, vamos, emperadores como Pablo Escobar, pero tantas BACRIM, tantas bandas criminales dentro de Colombia, en el territorio colombiano, ha hecho que Colombia deje de tener el dominio de esta gran empresa internacional y ¿cuál es la influencia de los carteles mexicanos dentro del panorama criminal colombiano? Mira, el gran logro de Colombia estuvo no tanto en que logró destruir la producción de droga. De hecho, Colombia está produciendo más cocaína hoy que nunca, más que en los años de Escobar. El gran logro de Colombia es que tener unos carteles en las ciudades con enorme poder cerca del Estado los fue expulsando y que llevó a que ese poder se ejercieran cada vez en zonas más periféricas y marginales. Es decir, los carteles en Colombia hoy que controlan el tráfico de cocaína hacia el mundo exterior están en la mitad de la selva. Y eso fue una victoria enorme para el Estado. A su vez, el Estado logró desmovilizar a una guerrilla como la FARC que quería suplantarla desde el negocio de la droga. Quedan las disidencias de la FARC que se convirtieron en señores de la guerra, pero de nuevo están en zonas periféricas, aisladas. Y esa es la razón por la que Colombia se ve como un caso exitoso en la lucha contra la droga, a pesar de que produce más drogas que nunca. Logró neutralizar y disminuir un desafío político. Ahora bien, el asunto para los mexicanos no es entrar a gobernar regiones de Colombia. Es muy difícil. Ustedes imagínense que los mexicanos trataran de desembarcar con un ejército en Colombia a controlar la producción de cocaína. No podrían, los colombianos les van a ganar. Los colombianos llevan 4 décadas haciendo la guerra, tienen experiencia, saben gobernar la población, sus ejércitos son parte de la población. Pero los mexicanos, desde los años 90, cuando se cerró la ruta del Caribe, tienen una ventaja. Y es que tienen el paso fronterizo con Estados Unidos. Es mucho más fácil llevar droga, cocaína. Droga, ni siquiera droga, cocaína, porque es en particular una sola droga, desde México por tierra a Estados Unidos que desde Colombia por mar o por avión a Estados Unidos. Entonces los narcos colombianos están obligados a, si quieren poder colocar cocaína en Estados Unidos, tienen que estar obligados a pasar por México y ahí es donde necesitan los carteles mexicanos. Pero al mismo tiempo los carteles mexicanos para exportar cocaína, que es una de las principales fuentes de ingresos, van a necesitar ¿a quiénes? A los productores colombianos. Porque en México no han sido capaces de implantar cultivos de coca. Los narcos mexicanos vienen a Colombia, los carteles, es asegurar el flujo continuo de cocaína. Por eso patrocinan muchas bandas, patrocinan los distintos grupos, organizaciones criminales que hay en las zonas periféricas donde están los cultivos y los laboratorios para asegurarse que puedan recibir esa droga. Ahora, ese tipo de exportación es necesaria para extraer en Estados Unidos, pero no para llevar la cocaína a Europa. Para llevar la cocaína a Europa, los negocios, la negociación y los contactos son otros. Eventualmente pueden haber mexicanos, pero están gallegos, están italianos, están las mafias de los Balcanes, están Rotterdam también, que es un puerto, están los rusos si se quiere llevar cocaína a la Europa del Este. Hay muchas mafias, pero esto ya es un tipo de transacción. El gran logro de los colombianos, y por la salida de una cabeza como Pablo Escobar o los Rodrigo Orejuela,
es que los narcos colombianos que hacen los contactos y que llevan la droga a Europa viven en grandes ciudades y viven de manera clandestina, porque ya obtener protección desde la organización armada en una gran ciudad en Colombia no es posible. De hecho, utilizan las mafias para cobrar dinero, pero no tienen que tener un pago sistemático para poder operar, o no son asaltados y expropiados de las rutas de droga. Es un negocio, ya una actividad empresarial de negocio que se establece en alguien que compra en Europa y alguien que vende y lleva la mercancía hasta Europa con algún tipo de intermediarios que pueden ser los gallegos o incluso gente de los estados africanos. En un libro que recién leído sobre la mafia en los gallegos, dice que los colombianos en un momento dado quisieron apelar a intermediarios africanos, llevar la mafia, la coca hasta Europa, hasta África del Oeste, a países de África del Oeste, pero el desorden y la irresponsabilidad que había en esos gobiernos era tan grande que decidieron seguir confiando en los gallegos. Era menor precio, pero menos confiable por la propia volatilidad política, y siguieron utilizando las rutas gallegas. Eso tiene que verse desde otro punto de vista, donde la dimensión política del control social es mucho menor de lo que se da en Europa y lo que se está dando en las grandes ciudades en Colombia. Ahora bien, un narco colombiano que quiera llevar droga a Europa tiene que tener relaciones con aquellos ejércitos privados en las zonas periféricas colombianas donde se produce la droga y donde están los laboratorios. Si no cuenta con ese respaldo, pues no puede llevar la droga, no la va a conseguir. Y ahí sí hay una implicación política, porque estos ejércitos sí gobiernan en las zonas productoras. Usted escribió hace unos cuantos días una nota o una opinión en El Tiempo. Vale la pena. Las negociaciones, en este caso, con grupos armados, darían la oportunidad de fortalecer la paz, el proceso de paz. Ahora, claro, me gustaría preguntarle, ¿qué opina usted del proceso de paz? ¿Cómo ha ido? ¿Y qué opina usted de la presidencia Santos? Mire, el proceso de paz fue un proceso particular, porque yo creo que Santos no estaba como dentro de sus grandes proyectos. Yo creo que él se encontró con ese proceso de paz y se encontró en gran parte por el debilitamiento que causó los dos gobiernos de Uribe a la FARC. Cuando Santos llega a la presidencia, a los pocos días matan a un guerrillero en un bombardeo al Mono Jojoy, y ese fue el fin del gran ejército que había preparado la FARC para la toma y el rodeo de Bogotá. En ese momento ya se sabía que estratégicamente era una guerrilla derrotada como proyecto militar, y además hay un tema ya cronológico, y era que los mandos de la FARC comenzaban a tener una edad de 60 años, ya estaban pensando en jubilación. De hecho, en la negociación no solo se estaba negociando un proceso de paz, se estaba negociando un plan de retiro de una jefatura guerrillera. Santos lo sabe interpretar, lo saca adelante. Era un proceso difícil, porque con la negociación con los paramilitares se habían puesto unos estándares de justicia transicional altos. Y para los jefes de la FARC, formados en toda esa lógica stalinista, comunista, porque eran viejos comunistas ortodoxos, soviéticos, para ellos no era aceptable tener que pagar cárcel, no era aceptable reconocer responsabilidades, no era aceptable que no les dieran algún tipo de cargo público en el Senado, como efectivamente se los dieron. Y Santos se dio la pelea política de hacerle esas concesiones para desmovilizar ese ejército. Y para el país fue una ganancia enorme, porque era el final del único ejército que tenía como objetivo político la toma del Estado Nacional, suplantar al Estado existente y reorganizar la forma de la sociedad, crear una sociedad comunista. Después de eso, lo que iba a quedar eran grupos criminales del corte de señores de la guerra o mafias locales. Pero esos grupos no están interesados en la toma de un Estado-nación. Lo que quieren es controlar territorios y producir riquezas de economías criminales desde esos territorios. Entonces, para el Estado colombiano eso significa un alivio. Ya no tiene que enfrentarse a esos grupos, sino que ahora en adelante a grupos guerrilleros que quieren suplantarlo, sino de crimen organizado. Y obviamente el posconflicto se siente, la reducción de la violencia se siente, y fue muy positivo a un costo político alto. Además, Santos cometió muchos errores en otros temas, que no es el tema de hablarlos acá. Ahora, el problema queda, es decir, Colombia es un país que tiene
innumerables ejércitos privados controlando zonas periféricas y marginales. ¿Y qué hacer con ellos? Yo insisto en que vale la pena porque en la práctica se negocia en el día a día con estos grupos. El policía, el comandante de policía que es sobornado, el comandante militar, el político local, el senador que recibe un dinero, en el fondo lo que están negociando los límites de poder entre uno y otro grupo. Estos grupos, además, por su propia volatilidad, por no tener un discurso político, tienen una ideología política, pero tienen un discurso político alineado, jerarquizado, que jerarquiza a todos sus miembros, los hace muy difícil de poder llevar una negociación formal, abierta ante el resto de la sociedad. Entonces requiere nuevas formas de negociación. Desafortunadamente, los estudiosos de paz no se han centrado en el tema de cómo se negocia con estructuras criminales que gobiernan pedazos de la sociedad. Yo insisto en que vale la pena porque así el Estado negocie y no se obtenga una desmovilización definitiva y muchos grupos queden cometiendo actos criminales o surjan mandos medios y controlen los territorios y las rentas que antes existían, el Estado puede obtener ganancias parciales significativas y aumentar su control sobre la sociedad, sobre los espacios de la sociedad, casi como un efecto salami, que poco a poco lo va cortando, pero además puede hacer logros en otros temas, como por ejemplo sacar a los niños de la guerra, el reclutamiento infantil. El Estado puede dar un mensaje de entréguenme a todos los menores de edad y en adelante nuestro esfuerzo coercitivo se va a centrar en aquellas organizaciones que sigan reclutando menores de edad. Eso sería un avance, y un avance parcial que es enorme, que en vez de pensar en una paz definitiva con estos dos grupos que al tiempo que no se va a lograr, puede ayudarle a aliviar el daño social que causa esta situación y además fortalecer la expansión del Estado, de las instituciones del Estado en el territorio. Por eso insisto en que vale la pena. Usted es muy claro cuando explica las cosas, sobre todo afuera de Colombia, porque algo Gracias. que no se entiende es cómo los Usuga, por ejemplo, quieran sentarse a una mesa para discutir con el Estado como si fueran un grupo político, como si tendrían un plan político, una visión política, ideológica. Entonces, 5 muertos son demasiado muertos, pero me permito hacer esta pregunta. Ahora, la situación en Colombia es mejor o peor que antes, incluso con la presencia de las BACRIM. Mucho mejor, de lejos mejor. Es decir, en los 80, la policía a pesar, a pesar de los tantos líderes sociales matados, por ejemplo. A pesar de todo. Es decir, antes se mataba más gente, se mataban más líderes sociales. Antes se terminó un partido político, la UP. De hecho, el día de hoy, por ejemplo, para dar unas ideas, para hacer una comparación, en los 80, la policía no podía entrar a los barrios de Medellín, la segunda ciudad del país, porque eran recibidos a bala. Y cuando entraba a los barrios, entraba disparando a cualquier joven, porque cualquiera podría ser parte del ejército de Pablo Escobar. Al día de hoy, la policía de Medellín, a pesar de que hay mafia y crimen organizado controlando los barrios, entra y además es capaz de imponer comportamientos sobre estos grupos. Si los grupos no se comportan bien, comienzan a ejecutar violencia, les cierran las plazas de vicio. Entonces, quien más controla la violencia y el orden en los barrios de Medellín es el propio crimen organizado, porque les daña el negocio. Otro ejemplo, en los años 80, y esto es algo que no se ha contado bien, el mexicano Gonzalo Rodríguez Gacha, que era un miembro importante, aliado del cartel de Medellín, es robado por la FARC a pesar de que él les pagaba un soborno a la FARC, a guerrilla, y le roban 5 toneladas de cocaína. En respuesta, el mexicano crea grupos paramilitares y comienza a matar a todos los aliados de la FARC en la sociedad civil y mata a la Unión Patriótica, que era un partido que surgió de unos acuerdos fallidos entre la FARC y el gobierno nacional. No se ha querido decir eso en Colombia, que gran parte de los muertos de la Unión Patriótica surgió del robo de una cocaína por parte de la FARC. Se ha querido decir que fue un asesinato por cuestiones ideológicas dentro de la Guerra Fría, intolerancia de élites. No, eso comienza por el robo de una cocaína y es importante que se diga porque la FARC tiene gran responsabilidad en la forma en cómo terminaron matando a esos líderes. Además, en esa época mataban a cualquier cantidad de miembros, de líderes políticos
De hecho, mataron más líderes políticos de los partidos tradicionales que de la UP. Y en esa época no tenían nombre, ni siquiera eran noticias. El gran avance es que después del proceso de paz, los asesinatos se disminuyen y adquieren nombre. Los líderes sociales, no importa el partido que pertenezca, aparecen en la prensa y aparecen en los registros de las organizaciones no gubernamentales como asesinados y tienen un nombre. Y los asesinatos además se han reducido de manera sustantiva y significativa a como lo mataban antes. Es impresentable, inaceptable que lo sigan matando, pero las reducciones son... En términos numéricos es clara. Claro, porque es que antes eran visibles solo a quienes asesinaban en el contexto nacional. Es decir, los grandes líderes de nivel nacional que asesinaban senadores, candidatos presidenciales, eran visibles y se convertían en las víctimas en que se referenciaban. Ahora no. Ahora cualquier líder social del pueblo más insignificante y más aislado termina así adquiriendo visibilidad. Y eso es un avance enorme. Profesor, según los Estados Unidos, por lo menos, vosotros tenéis al lado un narcoestado. Sois también, como país, como Colombia, miembro de la NATO, entonces de la Claro. Alianza Atlántica. ¿Cuál es la situación ahora, a pesar de la crisis con el chavismo? ¿Cuál es, por ejemplo, hay protección del chavismo a las FARC o a las BACRIM que quedan en su territorio, en territorio venezolano? ¿Cómo es la situación entre Colombia y Venezuela? Sí, definitivamente Chávez en su momento colaboró con la FARC, lo mismo que Correa y los demás gobiernos. Estaba dentro de la lógica de crear una serie de enclaves de izquierda radical en América Latina. Eso sucedió. Ya hay que verlo dentro de esa lógica, una lógica ya, como se habla, geopolítica, un poco rimbombante en su momento. Pero estaba, digamos, lo prosaico, ya lo más cotidiano. Y él era hecho que Colombia tenía cocaína y estaba Venezuela, un país paria, un país enfrentado a Estados Unidos, y una serie de miembros de las fuerzas militares en Venezuela, leales a Chávez, y que veían en su poder la oportunidad de cobrar por el tránsito de droga por Venezuela, desde Colombia. Y en eso hay que hacer claridad, porque se dice que Venezuela es un narcoestado. Es cierto, quienes gobiernan Venezuela, o un sector de quienes gobiernan Venezuela, se han aprovechado del poder que tienen para cobrar por el paso de droga por Venezuela y eventualmente negociar droga. Es decir, el narcotráfico es un negocio de producción de poder y es distinto a los negocios legales, porque es un negocio que se puede hacer en la medida que uno tiene poder. Si uno tiene poder, reduce los riesgos del negocio y le crea riesgo a los competidores. Pero si uno quiere pasar droga por Venezuela y no le paga a los militares venezolanos, no le paga a quienes tienen el poder en Venezuela, pues se le va a caer el cargamento. De eso es que se aprovecha el Estado venezolano. Pero Colombia sigue siendo el principal productor al margen. Entonces lo que tenemos hoy en Venezuela es una serie de élites políticas y militares que que ofrecen protección al paso de drogas por su territorio. Que es... ¿Ah? Y usted, cuando escribe, por ejemplo, la nota Normandía, es decir, si se podría, eventualmente Duque podría intervenir en Venezuela, ¿qué quiere decir con eso? No, Normandía era para burlarse porque la invasión que se planeó de Venezuela era un chiste. Comparamos Vallacochino, era Normandía al lado de lo que se hizo en Venezuela. Es decir, es invadir Venezuela con casi un esquizofrénico mercenario. O sea, eso no tenía ni pies ni cabeza. No creo que la invasión a Venezuela, como la conocíamos, las invasiones típicas de Estados Unidos, tenga lugar a cabo en el nuevo contexto internacional. Tiene que haber un contexto interno que facilite ni siquiera la invasión, sino el apoyo aéreo y la neutralización militar de los sectores leales en las Fuerzas Armadas y la policía al chavismo. Si hay ese apoyo interno y si hay un liderazgo político para voltear la torta en Venezuela, es posible que los Estados Unidos ayuden. Y no sería muy difícil, además. Es decir, neutralizar los Sukhoi y el aparato antiaéreo de Venezuela es muy fácil. O sea, no resistirían mucho. O sea, militarmente no es competencia.
pero no hay. Por ejemplo, ¿no cree que los países del área, Colombia, Ecuador? No, Colombia no, tiene que ser Estados Unidos. O sea, Estados Unidos sí tiene el poder, Colombia no. O sea, Colombia no tiene como lanzar una serie de Tomahawk o lanzar una serie de incursiones aéreas que neutralicen a los Sukhoi en horas. O sea, los neutralizarían en horas, toda la capacidad aérea quedaría neutralizada y prácticamente la capacidad de movilización de tanques o de aparato militar convencional neutralizada. Lo que le quedaría al chavismo, y esto sí es importante, porque se ha construido, es un problema muy similar al colombiano, porque estuvimos hablando del tráfico de cocaína por Venezuela, protegido ya por la élite política, pero también está el control por organizaciones criminales de numerosos barrios y sectores marginales y áreas periféricas de Venezuela. Si los gobiernos criminales se han disparado en Venezuela y en parte ha sido una estrategia del chavismo para mantener el poder, pero también queda la percepción al día de hoy que se le ha salido de control. Por ejemplo, lo que está sucediendo en Petare, en donde Gualeisis, alguien con un nombre muy extraño, termina ejerciendo el control y el chavismo libera a otro criminal para que vaya y le dispute el control y recuperar el control de un barrio marginal en Caracas. Esa es una muestra de cómo se ha fragmentado ese país. Entonces, una invasión a Venezuela es también quién va a controlar ya en el terreno, quién va a ejercer esa función policiva para poner límites a todos esos grupos armados que están existentes, toda esa serie de colectivos, bandas criminales, que son en la práctica quienes gobiernan y que no se pueden derrotar ya con tecnología convencional, o sea, los Tomahawk, los Raptor y los demás aparatos sofisticados que pueden contar de Estados Unidos son inoperantes cuando se trata de ese tipo de amenaza. Y ahí sí podrían llevar a bajas significativas entre tropas de Estados Unidos y eso ya es mucho más difícil. Además, sostenerlo en el tiempo es difícil, sí. Un control territorial. Mi última pregunta. Hace unas horas hubo una discusión en el sitio de Semana con Gustavo Bolívar, el diputado y escritor de izquierda, que ha dicho: tenemos que legalizar, estoy intentando para que pase una ley para que se pueda legalizar efectivamente o regular la venta de drogas, que no sean menores quien las compran. ¿Usted qué opina de esta situación? ¿Se podrá un día, o está de acuerdo usted con la legalización o con la regulación de las drogas en Colombia? Primero es que sí, estoy de acuerdo. O sea, en lo personal, como para una orientación a quienes escuchan, yo estoy de acuerdo, además, no solo por razones de conveniencia, pragmática, sino por razones de libertad. La gente tiene libertad de consumir drogas si quiere, creo profundamente. Creo que gran parte del debate debería ser el debate de la libertad. O sea, si la gente quiere consumir droga, pues que se drogue. De hecho, la mayoría de la gente que consume droga ni son adictos, ni son disfuncionales, ni significan un incremento en los costos de salud pública para el Estado. Eso creo que es lo primero. O sea, y en ese sentido creo que debe legalizarse. Pero hay varios aspectos. Uno, que el problema no es si Colombia legaliza o no la droga. O sea, para Colombia es irrelevante que el Estado colombiano la legalice. O sea, Colombia lo que necesita es que el mundo, y en particular Estados Unidos, legalice la cocaína, en concreto. Y eso de momento no parece que fuera a pasar. Eso no va a pasar. Tenemos que asumir esa realidad. Porque, ¿qué hacemos? Si el Estado colombiano legaliza la cocaína, se convierte en un Estado paria. O sea, la situación puede ser más costoso el remedio que la enfermedad. Además, hay que tener en cuenta que si bien el narcotráfico... Aunque los muertos son los colombianos muchas veces. Claro, pero es que el narcotráfico proveyó las condiciones económicas y políticas para que se diera un conflicto a un nivel que de otra manera no se hubiera dado. Eso es cierto. Pero después de que se instalan todos estos grupos que gobiernan estos pedazos de la sociedad, se puede legalizar la droga y se puede acabar la renta de la droga. Pero estos grupos no van a desaparecer. Así como hablamos que en Caracas todos estos colectivos y demás controlan los barrios, ellos no lo hacen controlando las drogas. O el gran tráfico internacional. Veamos el ejemplo de los maras en Centroamérica. Los maras no están relacionados con el gran tráfico internacional de drogas. Los maras controlan las ventas de drogas locales. Los maras son una mafia pobre. Pobre al punto, si no le recuerdo, hace varios años salió una entrevista en el New York Times donde lo que daban era lástimas como mafiosos. Es decir, una mafia de pobres, literalmente.
Eso puede terminar pasando en Colombia porque los grupos armados están allí y lo que van a dirigirse ahora es traer riqueza de la población más pobre del país. Entonces, cuando se habla de la legalización de las drogas, muchas veces se quiere vender como la gran panacea, la bala de plata que nos va a salvar de todos los problemas y no es así. De hecho, puede generar una situación aún más crítica por digamos que la pereza y la tolerancia del Estado hacia formas de regulación criminal de un sector de la población. Cuando se habla de inequidad, se habla mucho de la inequidad económica, pero en países como Colombia o el sur de Italia no se habla de otro tipo de inequidad y es la inequidad del Estado y de las instituciones del Estado. Hay gente que su vida diaria no es regulada por las instituciones del Estado, sino por instituciones de criminales. Y eso es una forma de desigualdad también muy opresiva y muy severa. Profesor Duncan, me están llegando muchas preguntas, pero muchísimas gracias. Sí, lo siento, pero tenemos que interrumpir ahora. Yo le agradezco muchísimo y nada, espero hasta una próxima vez porque ha sido muy interesante. Gracias. Listo, muchas gracias. A usted.